Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Palabra de Esperanza y a este espacio de la Buena Mesa. Hoy estaremos comentando acerca de los padres y es la segunda parte que vamos a estar contemplando y vamos a leer la parábola de la conocida parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, en el 11. Dice así: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y les besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos, hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió el padre y le rogó que entrara. Mas él le respondió al padre: Desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Bueno, la parábola del hijo pródigo dice muchas cosas. Para mí una es la esencia de la gracia, ¿no? Y también volveríamos atrás al inicio del capítulo 15, porque es importante saber el contexto en el momento en el que es relatado esta parábola, ¿no? Y dice el inicio que todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces él le contó esta parábola. Y en esa secuencia de parábolas, en ese momento, da a entender la palabra que en ese momento cuenta 3 parábolas totalmente relacionadas con la del hijo pródigo, que es la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, ¿no? Y yo lo que veo en la parábola del hijo pródigo es que debemos trasladarnos al contexto histórico del momento para sacar mucho más jugo a lo que ocurre y a lo que es relatado en esta parábola. Habla de un hijo que pide una herencia que en la época es renunciar, rechazar a tu familia. También habla de en qué lo gasta, ¿no? Habla de que en tema de inmoralidad, prostitución, algo totalmente, vamos a decir, satánico en la época, ¿no? Algo totalmente para
la vida de un judío impensable, ¿no? O sea, llega a renegar de su fe haciendo todas estas cosas, ¿no? Y también vemos un tema, volviendo a la historia contemporánea, tan actual como la atracción del resplandor del mundo en ese hijo pródigo, ¿no? De lo que el mundo le ofrece. Y él piensa que con ese dinero, que con esa herencia, llevando ese tipo de vida, pues va a ser feliz o lo que sea, ¿no? Y pensando en esto, yo esta mañana estaba viendo el resplandor del agua en el río, ¿no? Y estaba viendo una parte de una laguna que otras veces me ha dado de pensar, porque yo veo corzos que viven en esa laguna cuando sube el río, ¿no? Pero que a los pocos días ya no los ves ahí. El resplandor con el agua del río es el mismo, pero en cuanto tú te acercas, el agua es diferente, es inmunda, es sucia. Y es lo que le atrajo a este hombre y lo que nos ha atraído a muchos de nosotros del mundo, ¿no? Esa inmundicia que tiene un brillo aparente, pero como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Habla de Dios como Padre y es lo que le choca a los fariseos, a los religiosos, ¿no? Al hijo mayor que sale reflejado en la historia, ¿no? No quiero reventar la parábola y decirlo todo, ¿no? Pero el hecho de la gracia en las tres parábolas, pero sobre todo en esta, es tremendo para mí. Es algo que les suena a chino, algo que no entiende, que un religioso nunca va a entender. A mí lo que me gusta, bueno, por empezar yo cambiaría el título. La llamaría la parábola del padre pródigo, porque en realidad aquí el centro de atención, el personaje extraordinario es el padre, el que tiene un amor incondicional, hagan los hijos lo que hagan, porque por un lado tenemos al que es un poco vándalo, que se fue y conocemos la historia, pero el hermano mayor también dejaba mucho que desear. Sí. De hecho, creo sinceramente que el hijo pródigo, el que se había ido, conocía más al padre que el hijo mayor, que era tan políticamente correcto y que trabajaba. Pero lo que veo es cómo Jesús quiere transmitir ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, sea que seamos vándalos, por si alguien que nos está escuchando cree que no da la talla porque su vida a lo mejor es un poco desordenada, igual estás más cerca de acercarte, valga la redundancia, a Dios, que alguien que cree que su vida es correcta y está haciéndolo bien, como el hijo mayor, pero que no tiene idea del padre. A mí me llama la atención cuando el hijo mayor le recrimina al padre y le dice: yo tanto tiempo te he obedecido y nunca me has dado un cabrito para que lo coma con mis amigos. O sea, el hijo mayor disfrutaba con los amigos, no con el padre, porque el reclamo no es: nunca me has dado un cabrito para comerlo contigo, que eres mi padre. El hermano mayor encontraba su deleite o su compañía en los amigos, no conocía al padre realmente. Entonces, pienso en el corazón de Dios como padre, porque en la iglesia habemos de todo, habemos hijos pródigos que nos hemos ido y hemos vivido perdidamente, pero aún estando en la miseria más absoluta, te acuerdas de que hay un padre que es bueno y que te va a recibir, y luego hay otros que durante mucho tiempo estamos en la iglesia, servimos, trabajamos, hacemos, pero en realidad nuestro deleite está a lo mejor en la propia iglesia, en los propios hermanos, en la vida cristiana, pero no tenemos una relación real con el Padre, de decir: yo quiero o quiero disfrutar contigo mi vida, no dame un cabrito para disfrutarlo con los demás. Entonces creo que para mí básicamente la palabra esta habla del amor incondicional de Dios, sea como seas un hijo pródigo o seas un hijo políticamente correcto. Eso era lo que yo también pensé, y es que esta parábola nos habla del amor incondicional del padre a su hijo, que aunque hizo cosas que no estaban bien, él le estaba esperando, y cuando lo vio casi que corrió a encontrarse con él y lo recibió con gran alegría, ¿no?
no se puso a recriminarle porque lo hiciste, que hiciste, donde ahora no vengas aquí porque aquí ya no hay nada para ti, etcétera, ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso no sabe, porque nadie da la talla, Lorena, igual tanto unos como tú describiste muy bien, ¿no? Dos tipos de, digamos, de personas y que están a lo mejor representadas por los dos hijos que tenía este padre, pero la verdad es que, claro, nadie da la talla, da la talla delante de un Dios perfecto, y esa es la cosa, que tenemos que venir a Él para que nos ayude a restablecer esa relación, relación de amor, por lo tanto voluntaria. Dios nunca va a obligar a nadie, nadie obliga a nadie a nada, no somos capaces, es humanamente imposible, sobre todo en lo que es espiritual y en lo que es mental. Nadie puede, la relación con Dios es algo totalmente voluntario, y más que voluntario, una relación de amor. Tenemos ese amor por el Señor Jesús y por el Dios el Padre, que es algo difícil de explicar. Claro, porque yo también hace tiempo que esta palabra la llamo el Padre amoroso, o el Padre que ama incondicionalmente. A ver si puedo dar un pensamiento rápido acerca de esto. Muchas veces pensamos que Dios es un ser que está ahí para darnos caña por las cosas que hacemos, o disciplinarnos, o que Dios está ahí para... O castigarnos. O castigarnos y tal. Y eso se ha transmitido también en las iglesias. Es verdad que Dios es un Dios justo. Es verdad que Dios dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si yo siembro cosas que van mal contra mi vida, voy a recoger las cosas. Pero el amor de Dios siempre, siempre, siempre está ahí. Y ahora estoy leyendo un libro que lo escribió Stuart Park y Pablo Martínez Vila, y se llama Viviendo la vejez. Y me leo el primer capítulo porque está basado en la vida de Jacob, en la vida de David y en la vida de Abraham. Y acabo de empezarlo y estoy entusiasmado. Y Stuart Park, que escribe estos capítulos, habla de la vida de Jacob y relata toda la vida de Jacob. Un hombre que mintió, después fue pagado con mentiras por Labán, su suegro. Un hombre que hizo de todo. Y él llegó a decir al faraón, al final de sus días, mis días fueron pocos y malos. Pero lo que resalta ahí, sobre todo, es que Dios estaba con Jacob. Dios fue guiando, Dios estaba trabajando en la vida de este hombre, ¿no? Y está en los héroes de la fe. Y se ve la paciencia y el amor de Dios con Jacob. Quiero decir esto por el hecho de que Dios es paciente y Dios es amoroso con nosotros, como el Padre del Hijo pródigo, ¿vale? Quiero dejar ese pensamiento ahí porque quiero recalcar que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor, por encima de todo. Y Él ama a las personas de tal manera que entregó a su Hijo a la muerte. Y lo otro que quiero decir un poco es acerca de este hijo que se fue. Y todo empezó con no estar conforme con lo que tenía. Quería otra cosa. Y estoy hablando ahora a los hijos. No estaba conforme con lo que tenía, estaba inconforme. Y venía de una familia adinerada y tenía todo lo que necesitaba, pero él sintió descontento con su vida. Ahí fue la clave de que este muchacho empezó a buscar otras cosas que no eran lo mejor. Bueno, lo dejo ahí de momento y luego si eso avanzo. Pero no estaba conforme con lo que tenía. Y muchas veces las personas no estamos conformes con aquello que tenemos. Queremos más y tomamos decisiones luego malas. Totalmente de acuerdo, Sabino. Incluso yo
Estoy convencido que Dios se nos acerca en primer lugar como Padre. Amén. Y para poder conocer a Dios como justicia, por ejemplo, como un Dios celoso, primeramente hay que conocerlo como nuestro Padre, ¿no? Y así es como se nos revela aquí Dios, como un Dios Padre, un verdadero Padre, ¿no? Y es verdad, y sí tengo muchas cosas que decir, pero la razón de esta parábola no fue otra que la actitud del hijo mayor. Porque empieza la parábola diciendo que todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Jesús está reprobando la actitud de los religiosos, utilizando esta parábola. Con lo que el hijo mayor es un personaje también que hay que tener muy en cuenta. Porque, esa actitud Jesús la veía, la actitud del hijo mayor la veía en los religiosos de su tiempo, ¿no? Y eso, tengo más, pero... Continuará. Se acaba el tiempo. Sí, se acaba el tiempo. Yo creo que la actitud del hijo mayor es la de un hijo de apariencias, de un religioso, como estamos hablando, ni más ni menos del aparentar, pero vacío por dentro. Y también veo que el tema del amor, la humildad de Dios, la compasión, la misericordia, el amor y la humildad reflejada, como decía Ana antes, se remanga, pone, que sale corriendo con una túnica larga y tal. Y una vez leyendo que para ellos era que incluso el sacerdote no se remangaba con el faldón lleno de sangre cuando hacía sacrificio y tal, porque era indecoroso para ellos remangarse el faldón, el vestido, ¿no? Y este hombre sale corriendo, le da igual lo que piensen de él, ha renegado su hijo de él, le ha dado la espalda, lo ha avergonzado públicamente ante sus siervos, ante el resto de judíos, etcétera, y él le da igual todo, él corre a por él, igual que en las parábolas que contaba a colación de ella, de la oveja perdida, la de la moneda, porque no hay mayor gozo para Dios que el pecador arrepentido, que poder retomar la vida de un hijo perdido. Y eso es una parte, claro, lo que estamos hablando del amor, del gozo del Señor, de recuperar a un alma perdida. Sí, por eso Jesús dice la parábola de las 99 ovejas, que dejó las 99 ovejas y fue en busca de una. Y me gusta lo que acaba de decir Diego, porque es que el Padre es el que va hacia él. Y yo me imagino a este padre saliendo todos los días a la puerta y mirar en la lejanía, en el camino que va hacia su finca, y mirar si su hijo viene. Tiene que ser agobiante que un padre está buscando, esperando la espera. Deja que el hijo sufra las consecuencias. Aquí no se ve una insistencia del padre: no vayas, no hagas esto, vas a perder esto, no hagas esto otro porque vas a tener... No, él le entrega su herencia. Eso es un dolor para el padre. Eso es un dolor terrible para el padre, entregar la herencia y saber que ese hijo va a pasarlo mal. Y esto es un mensaje para los papás. A veces los papás tenemos que dejar que nuestros hijos hagan lo que tengan que hacer y tienen que sufrir las consecuencias. Y como este padre, nosotros tenemos que estar a la puerta, mirando al camino, para ir a buscar a nuestro hijo y restaurarle, porque lo grande de esto es que el padre lo restauró, le puso el anillo y le puso la ropa. O sea, no dijo, no, porque él vino en humildad y dijo: Padre, hazme como un jornalero. Y el padre lo puso al nivel que tenía. Ni le preguntó, ni le juzgó, ni lo acusó. Simplemente lo abrazó y lo restauró. Ese es Dios. Y a veces nosotros tenemos que ayudar también a la gente a que sepa que Dios es un Dios de amor, que está dispuesto a perdonar, a tener gracia. Con esto quiero decir que no todo vale, no quiero decir que todo vale, porque cada uno tiene que sufrir sus consecuencias. El hijo sufrió sus consecuencias, a tal punto que quería comer lo de los cerdos. Para un judío eso era terrible.
Pero nosotros tenemos que ser como ese padre. Porque el hijo nunca dejó de ser hijo. Nunca, exactamente. Nunca. Nunca dejó de ser hijo. Sí, el tema de la restauración sin condición, como decía Sabino, para mí es fundamental por el hecho de que nunca dejó de ser hijo. Para él siempre tuvo su lugar y siempre lo tendrá. Sí. Y es una bendición ser un padre así, ¿no? Que estás dispuesto a sufrir y a aceptar las cosas. O sea, bueno, yo tengo hijos y yo les decía de niños, cuando eran pequeños, lo que tú hagas, tú lo vas a recoger directamente, pero quiero que tú sepas que yo indirectamente también lo tengo que recoger. Claro. Yo les enseñaba eso a mis hijos desde pequeñitos. Lo que tú hagas lo vas a tener que recoger. Y no pienses que no va a afectar a la familia. Va a afectar a la familia. Sí. Entonces, bueno, podemos hablar un poquito ya para ir cerrando. Cómo, bueno, ya hemos mencionado alguna cosa de Dios como Padre, pero quizá podemos enfocarnos un poco más en esto. Yo estaba pensando en este verso de Juan 1, donde dice que cuando Jesús vino, Él estaba en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es un nacimiento espiritual. No está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual en la familia de Dios como Padre. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador, tenemos un nuevo nacimiento, que también se ve cuando habló Jesús con Nicodemo, que está en Juan 3. Tenemos un nuevo nacimiento y nacemos en la familia de Dios, pasamos a ser hechos hijos de Dios y tenemos a Dios como Padre. Esto no es algo universal, no es porque normalmente se cree que todos somos hijos de Dios. No es así, todos somos criaturas, todos somos amados por Dios, desde luego, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios nos ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es hijo de Dios, sino aquellos que reciben a Jesús, como lo que acabamos de leer, y nacen en la familia de Dios, y entonces ya podemos llamar a Dios Padre. Yo creo que tenemos ese gran privilegio, ¿no? A todos se nos ofrece la adopción, que Dios nos adopte. Es una oportunidad y un privilegio, ¿no? Unos se benefician de esa oportunidad, otros no. Y nuestro deseo, ¿no? Nuestra oración es que todos se beneficien del hecho de poder llegar a ser hijos de Dios, porque como ha dicho Ana, esto hay que puntualizarlo. No todas las criaturas de este mundo son hijos de Dios. Criaturas somos todos, pero hijos de Dios solamente aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo, ¿no? Y disfrutamos de ser adoptados en Jesús, en el Padre, por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso muchas veces leemos también en la Biblia que Jesús es el primogénito de entre muchos. Exactamente. Y una de las cosas que me gustan a mí es acerca de cuando los apóstoles dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y él empieza: vosotros decir Padre nuestro. Padre nuestro. Y claro, eso implica mucho. Implica amor, implica corrección, protección, implica protección, implica restauración, implica provisión. ¿Qué más? Es que, ¿qué hace un padre con sus hijos? El padre se sacrifica, el padre espera lo mejor de sus hijos. O sea, esa palabra padre nosotros muchas veces le decimos como muy rápido, ¿no? Como que voy a coger el bus. Pero es que el significado de padre, lo que implica ser padre, es muy importante para nosotros. Pero por eso lo que estamos hablando, lo que Miguel habló y Ana, que claro,
para que Dios se convierta en mi Padre, yo tengo que recibir a Jesús como mi Salvador personal para poder entrar en la familia de Dios. Eso es muy importante. Dios es Dios de todos, pero voy a decirlo de esta manera, aunque no guste, pero no es Padre de todos. Porque para Padre hay que aceptarlo. Por eso dice la Biblia que hagamos bien, sobre todo, a los de la familia de la fe. Y bueno, quería dejar eso ahí, pero cuando pensemos en Padre, pensemos todo lo que trae ser Padre. Sí, incluso lo que tú estás diciendo, Sabino, es cierto, implica, por lo tanto, tener una relación de confianza con Dios como Padre, que es un grandísimo privilegio, ¿no? Y los que somos padres, eso lo sabemos, y sabemos cuando nuestros hijos confían en nosotros y nosotros podemos confiar en ellos, ¿no? Pero creo que es una gran bendición, un privilegio saber que tengo un Dios en el que yo puedo confiar y que ese Dios también confía en mí a pesar de tantas cosas que son miseria en mi vida. Yo quería leer un verso para aclarar el punto de la importancia de que Dios es Padre, pero no es Padre de todos. Dios es Dios de todos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es el que tiene el control, Dios es soberano, nos guste o no nos guste, creas tú o no creas tú en Dios. Pero Dios es Padre de aquellos que reciben a Cristo. Y dice Romanos, capítulo 8, verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sigue diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero aquí ya da esa situación. Y también lo que se leyó, creo que Juan capítulo 1, verso 12, dice que a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa frase, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, implica que antes no éramos hijos de Dios. Simplemente dice aquí, cuando le recibimos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Y eso, vuelvo a repetir, implica que antes no éramos hijos de Dios. Entonces, bueno, eso es importante matizarlo. Para mí, una de las cosas que más me impactan y que voy entendiendo a cuentagotas, porque la verdad es que voy entendiendo cada día un poco más, es el hecho de que lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz fue justamente esta posibilidad de ser hechos hijos de Él. Uh-huh. Porque si no, estábamos condenados a ser esclavos. El otro día pensaba y escuchaba sobre esto porque Jesús, a veces pensamos que lo que nos otorgó en la cruz fue el perdón, ¿no? Y es cierto que parte de lo que Jesús nos dio es el perdón, pero no es lo único. Porque Él ya había perdonado pecados antes de ir a la cruz. De hecho, a unos les dijo, tus pecados te son perdonados. No le hacía falta morir para perdonar. Pero el hecho de haber ido a la cruz logró que cambiara nuestra condición. Porque nosotros podíamos haber sido perdonados como la gente que Él perdonaba, pero seguían siendo personas que no tenían vida eterna y que no eran libres. Fueron perdonados, pero no eran libres. Lo que Él ganó en la cruz fue mucho más de lo que nosotros entendemos, o por lo menos lo que yo voy viendo día a día. Él logró, en medio de esto, en la cruz, el cambiar mi condición y que ahora deje de ser esclava, vendida al pecado, y que aun cuando quiero hacer lo bueno no lo hago porque hago lo malo, a poder pasar a ser hija de Dios y que por medio de que su Espíritu Santo está en mí, entonces sí puedo vivir una vida cristiana real. Por eso es que ese versículo que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, la única esperanza de que esto salga bien, es Cristo en nosotros. Bueno, es que el sacrificio de Jesús, claro que implica muchas cosas. Cuando perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, nacimos en la familia de Dios, nos da el Espíritu Santo. Hay muchas implicaciones que tienen relación con nuestro acercamiento primero a la cruz
porque es el primer paso. Claro, lo primero que... Si sabemos mucho, muchas cosas, mucha Biblia, hemos escuchado mucha filosofía, pero si no venimos a la cruz, no podemos, no tenemos acceso a todo esto, a ser hijos de Dios, a tener perdón de pecados, a tener vida después de la muerte, a que nuestros cuerpos van a resucitar, como hablamos el otro día, a que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, a que podamos tener esta relación con Dios tan personal, tan íntima, tan maravillosa, una relación de confianza, de amor con un Dios todopoderoso. En fin, hay muchas más implicaciones, como decías tú. Sí. Yo quería decir solamente algo, porque yo sé que este es un tema importante. Y entonces, a lo mejor alguien nos está escuchando, que ven a Dios como su Padre terrenal. Hay gente que ha tenido mala experiencia con su padre terrenal, por ejemplo, un padre autoritario, un padre que te decía una cosa y luego hacía otra cosa, ese tipo de padres que los hay. Entonces, a veces eso es un poco una piedra de tropiezo y nosotros necesitamos ver a Dios como nuestro Padre real, específico, amoroso, incondicional, como hemos hablado. Entonces, quería dejar eso así porque en el pasado yo vi eso en algunas personas que les costaba relacionarse con Dios como Padre. No como Dios, pero sí como Padre. Y cuando pedían cosas y oraban, les costaba un poquito, ¿no? Porque no era lo mismo. Entonces quería hacer ese matiz, ¿no? De animar a la gente que nos escucha de que a ver, Dios es Dios, pero también es un Padre, como aquí. Si no lo ves, léete la parábola esta que acabamos de leer del hijo pródigo, ¿no? Aquí en Lucas, y verás a Dios Padre. Y que bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Yo creo que entender a Dios y vivir a Dios como Padre sana muchas de nuestras relaciones. Puede ser la relación que yo tengo con mi Padre terrenal. Sí. Porque entiendo cuál es la verdadera imagen de un padre que me ama y puedo pedir perdón a mi padre y puedo verlo de otra manera. Eso es importante, creo, es lo que has comentado. Bueno, pues ya hemos acabado, hemos agotado nuestro tiempo y bueno, quería dejaros también con unos versos que me gustaron, que en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Amén. Así es. Terminamos hoy nuestra buena mesa sobre la educación de los hijos con la siguiente reflexión. ¿Cuánta gente se muere de hambre hoy en día? Hay un hambre física evidente en los países del llamado tercer mundo, pero a la vez está creciendo un hambre de distinto signo y que en algunos aspectos es todavía peor. La podemos ver en el primer mundo y en los países en desarrollo. Es el hambre relacional, donde los sentimientos y el afecto, el desarrollo psicológico y espiritual de las personas brillan por su ausencia. Estamos ante una generación anoréxica de relaciones y de amor auténtico y bulímica de posesiones materiales. Y no es porque en nuestro mundo se carezcan de suficientes recursos para paliar y satisfacer todas las necesidades, sino que tenemos un grave problema de redistribución de los recursos ya existentes y de la falta de criterios adecuados para aplicarlos, sobre todo en el ámbito familiar y en concreto en la educación de los hijos. Hoy, los padres estamos demasiado preocupados solamente, no en todos los casos, en que nuestros hijos se críen bien física e intelectualmente. Les damos lo mejor que tenemos, les llevamos a las mejores escuelas, pero nos olvidamos de algo mucho más esencial, más profundo, más vital: su carácter y su vida interior.
Y no olvidemos, según lo que hemos comentado, que educar es sembrar y saber es esperar. Terminamos con una historia. Es la experiencia de un personaje archiconocido en el mundo del deporte, un personaje que ha hecho historia. Y me refiero al jugador de baloncesto Michael Jordan. Pues Michael Jordan ha sido probablemente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. A este jugador de los Chicago Bulls se le conocía como el águila de la cancha porque dicen que literalmente volaba al ir a encestar. El 13 de enero de 1999, en el United Center, y entre lágrimas de emoción, Jordan sorprendió a la opinión pública al comunicar su intención de retirarse del deporte profesional. Esa decisión, que llegaba mucho antes de lo esperado, provocó sorpresa y perplejidad. Los periodistas querían saber la razón de su abandono y le interrogaban también sobre su futuro. Michael Jordan contestó con una tranquilidad asombrosa y utilizó para hacerlo una frase contundente: a partir de ahora voy a ejercer el oficio más difícil, voy a ser padre. Ningún oficio es más difícil que el de la paternidad. Es más fácil gobernar una nación que a un hijo, dice un proverbio chino. Pero ninguna actividad reporta más satisfacciones y beneficios que ejercer adecuadamente ese papel. Por lo tanto, afirmamos, para terminar, que la educación de nuestros hijos es compleja por todo lo que abarca, pero que es increíble y maravillosa porque se trata de formar vidas para la vida y supone una tremenda responsabilidad porque no es nada más ni nada menos que influir en sus vidas. Pues, queridos oyentes, nos vemos en el próximo programa.